venezolano. Me dicen Tuco. Tengo un negocio en Turrialba, Costa Rica. De reparación, instalación y modificación de motores de bicimoto. Y en este video les voy a enseñar cómo fue que yo instalé lo que es el freno de disco en la rueda trasera de mi bicimoto. Espero y lo disfruten y me entiendan, y si tienen alguna duda, en la caja de comentarios me la pueden hacer saber, y entonces yo se la estaré aclarando. Espero y les guste, y vamos al video. Buenas mi gente. Hoy les voy a explicar más o menos cómo yo hice lo que es la instalación del freno de disco en la bicimoto. Es muy fácil. Nada más tienen que seguir estos pasos. El plato original, que estoy utilizando yo ahorita, es de 28 dientes, pero yo inicié con el plato de 36 dientes. Ese es un plato original de bicimoto, ese es el de 36. Entonces, lo primero que hay que hacer es conseguir una bocina que se le pueda instalar el disco, ¿verdad? Preferiblemente las bocinas que tienen aquí en donde se sienta el disco completamente redondo, no la que es así como esto, de dentado, no, sino la redonda. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a llevar el plato original a un torno para que nos hagan esto. Este es el plato original y este es el plato que yo lleve al torno. Lo que hay que hacer es decirles al tornero que le haga el hueco más grande. ¿Para qué? Para que a la hora que yo voy a poner el plato, esta parte pase por la pieza de la bocina donde se pone el disco. Entonces así vamos a poder poner el plato original de bicimoto, que es grueso, normal y como viene de fábrica, ¿verdad? Como pueden ver, tiene los dos zules. El de afuera y el de adentro, con sus respectivas platinas y sus tornillos. El plato está compuesto completamente original, como debería de ser. No tiene nada de diferente. Esta arandela que ven aquí, este gruesor, esta partecita, eso es un espaciador que le metí al disco para alejarlo un toque. Entonces eso lo hice con una arandela de 1 pulgada. ¿Cómo hice eso? Tuve que llevar al torno esta arandela de 1 pulgada para que le hicieran el hueco más grande aquí también, para poderlo poner aquí como si esta arandela va a quedar sentada, el borde de aquí adentro va a quedar sentada en el borde que trae la bocina, donde se asienta el disco. Ese borde lo que hace es centrar el disco para que no quede así, que se haga así para arriba y para abajo. Entonces el borde del hueco que tienen que hacernos en el torno aquí por dentro es exactamente el de la bocina, para que esta arandela quede totalmente centrada. Entonces luego le vamos a hacer unos huequitos aquí, que es donde van los tornillos, estos tornillos. Esos ahí ustedes se le ingenian cómo marcarlos y que les quede exacto, o en el mismo torno les dicen que le hagan el hueco y que les hagan esos huecos, ¿verdad? Para esos tornillos. Entonces, ¿cómo vamos a saber que el disco va a quedar otra vez recto? Que no se va a hacer así. Entonces, nos vamos a guiar por el hueco que dejó el torno aquí, y vamos a dejar el bordecito del disco, perdón, a ras del borde que nos dejó del torno. Entonces así el plato, digamos, el disco nos va a quedar centrado. Entonces lo único que tiene de ciencia es el plato, que tiene el hueco más grande para que entre y poder atornillar normalmente. Esta arandela, que es un espaciador, que si ustedes necesitan más espacio pueden utilizar esta pieza, que esto sí lo venden. Entonces quedaría como así, ¿verdad? Y en esta parte aquí se atornillaría lo que es el disco, ¿verdad? Eso es una opción por si no tienen un tornero que les haga este trabajo, y también por si necesitan más espacio, ¿verdad? Ustedes prefieren alejar más el disco, entonces lo que tienen que hacer es sentar esto ahí
ya tienen más espacio en lo que es. Aquí iría atornillado el disco. Ok, eso sería para poner el disco con el plato, la cadena en el aro. Ahora sí, entonces, si ya tenemos instalado lo que es el disco de freno con el plato de la cadena, como lo mencionaba, estos tornillos no hay que poner los originales, ¿verdad? Estos son más largos, estos hay que conseguir los tornillitos en alguna ferretería. Estos son más larguitos para que agarrara la arandela y azocara bien en la bocina. Bueno, luego, ¿cómo instalo el aro en el marco para poder soldar esta parte? Porque como pueden ver es un marco de metal. Este marco no trae la orejilla que traen los marcos, digamos, de aluminio, que ya traen esa pieza ya instalada. Entonces, como este es un marco metal, yo tuve que fabricar esta pieza para poner el caliper. Escogí esta parte para poner el caliper porque es la parte donde se capea, digámoslo así, la cadena. La cadena pasa por arriba y por abajo y no interrumpe en la cadena, en el paso de la cadena, lo que es el caliper. Vean, como pueden ver, la cadena pasa encima del caliper. Si yo pusiera este caliper acá, lo más probable que pegaría la cadena, dependiendo del plato de la cadena que vayan a poner. Pero como yo lo puse ahí, entonces tiene suficiente espacio. Ven, abajo todavía más espacio, entonces así nunca va a pegar la cadena en el caliper. Aparte de eso, es que yo tengo este tipo de tensora que tensa la cadena aquí por medio del resorte. ¿Ven? Porque si quieren hacer este sistema, man, les aconsejo que tienen que asegurar bien lo que es la cadena, de manera que esa cadena no tiene permiso que se zafe, porque si esa cadena se zafa, es quién sabe qué hay ahí. Entonces, para poder soldar esta pieza y que ya nos quede perfecto con la cadena, el caliper, el disco, centrada, la llanta, todo perfecto, hay que hacerlo. Hay que montar el aro, pero con el motor puesto. Hay que poner el motor donde ya él va a ir, tensar la cadena donde ya va a ir, que ustedes vean que ahí ya la cadena quedó bien centradita y todo, y con una buena tensión, ya con el disco puesto. Entonces ponemos el aguja aquí en el buje y azocamos. Entonces ya tenemos la cadena con el plato bien centrado, todo pura vida, ¿verdad? Pero no tenemos el caliper. Entonces lo que hay que hacer es, hacemos esta pieza, la fabricamos, le hacemos los huecos, atornillamos la base donde está sentado el caliper, que ya lo trae cuando uno los compra, y ya teniendo todo bien puesto, entonces lo que hacemos es que ponemos el caliper y lo acomodamos donde él nos vaya a trabajar de la mejor manera. Entonces ahí le vamos a hacer lo vamos a puntear para que ya no se mueva. Lo vamos a puntear y giramos. Esto yo lo hice, digamos, porque estos calipers tienen un tornillito aquí. Entonces si esto lo soca, aprieta las fibras. Entonces eso fue lo que hice. Puse el caliper donde yo quería, en el disco, y lo soqué. Entonces luego nada más senté la pieza aquí en el marco donde yo quería que quedara. Entonces luego lo que hice fue, así fue como saqué la medida de esta distancia para soldar esta pieza. Luego entonces nada más lo punteé, quité el caliper y lo soldé bien. Entonces ya ahí vamos a tener bien la distancia de la pieza donde se pone el caliper. Vamos a tener la rueda bien centrada porque ahí es donde debería quedar. Y vamos a tener una tensión en la cadena óptima para que no se vaya a zafar. Ok. Luego, esta bocina mía es de roles. Entonces las bocinas de roles tienen el eje muy corto. Entonces
para la fuerza del motor y el uso diario de la bicimoto, yo no hallé, digamos, como muy recomendable sostener la rueda solamente con esto, ¿verdad? Entonces yo diseñé un tipo de tensora que de hecho al marco yo le soldé como un pedacito de metal aquí, como de platina, y le hice una ranura y hice una tensora que la podemos ver aquí. Ahí se ve. Esa tensora lo que está haciendo es agarrando la parte del eje grueso antes de que saliera aquí. ¿Me entienden? Entonces, de los dos lados le hice eso. Vela ahí la otra. Entonces, la aguja prácticamente lo que estás es sosteniendo el resto del aro y sosteniendo el pasador con esta pieza. Entonces, esas tensoras también me sirven para cuando yo monto el aro, yo empiezo a centrar el aro aquí. Empiezo a socar aquí y a socar aquí, y así lo que hago es sacar la línea de la cadena con el plato, ok, la línea que realmente entre digamos, a recta, que entre bien recta, que no se vaya a zafar, ¿verdad? Entonces ya cuando yo tengo bien centrado eso, ¿verdad? Con esta y con esta, entonces ya podemos azocar esta, que va a ser como el último toque, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Bueno, hace dos funciones. La primera, por lo que le diseñé, para poder, digamos, sostener en la parte del eje grueso mejor, que no depender de esta pieza que es un palillo delgadito que pasa de lado a lado, ¿verdad? Entonces, si esto llegara a quebrar, tal vez no se descentre de repronto, porque estas piezas, esas tensoras no lo van a dejar que se descentre, ¿verdad? Entonces, es un método de seguridad por poner esto. Si ustedes logran poner un eje normal, que la bocina no sea de roles, por ejemplo, entonces ya no es necesario tanto esto. Si lo quieren hacer, pues lo pueden hacer porque es más fácil para centrarlo. Si a ustedes se ponchan o algo así, entonces yo monto el aro y con esto lo centro facilísimo, y después nada más pongo esto y rápido lo puedo reparar. Entonces, amigos, más que todo, por ahí andaría lo que es el sistema de freno de disco trasero en una bicimoto. Espero me hayan entendido, y pueden hacer sus comentarios en las descripciones en la caja de comentarios. Si tienen alguna duda, yo con mucho gusto se las estaré aclarando. Y ya saben, somos Bicimotos Tuco, tu real va. Otra cosita ahí. Hay que utilizar un disco de 203 milímetros, que es el más grande, y poner un plato de esos más pequeño del original, porque este plato, que es el original, es casi el diámetro del disco, como pueden ver, ¿ve? Entonces prácticamente si nosotros ponemos este disco, le hacemos el trabajo y todo, lo más seguro es que nos va a pegar aquí el plato pegaría aquí por el diámetro. Entonces, si pueden conseguir uno más pequeñito para no tener problemas y poder hacer el trabajo más fácil, el de 36 dientes o otro que ustedes calculen que les pase aquí, que no les vaya a pegar aquí en el caliper, sería genial. Eso sería todo. Incluso una idea ahí que yo les puedo dar es lo siguiente: agarran el original, ¿verdad? Como es más grande, pueden digamos, conseguir, ve, yo puedo llevar esto al torno, que lo corten aquí y que le hagan los dientes. Entonces así tenemos un plato de 36 dientes. Entonces, más que todo lo pongo aquí encima porque el mío es de 36 dientes y este es el original. Entonces, para que ustedes vean que prácticamente, si ustedes no van a tener este plato, obviamente, ¿verdad? Pero con este pedacito de video que les estoy enseñando,
podemos ver por dónde pasaría casi. Entonces bien, ustedes les pueden decir al tornero que se los corten más o menos ahí, ¿ve? Unos 3 milímetros más abajo del borde que trae originalmente, todo el borde, y que le haga los dientes a esta distancia, porque él antes de que lo corte que con el torno, él tiene que ver cómo saca esta distancia, que es la distancia de la cadena, para que después él nada más lo que tiene que hacer es ustedes mismos, si la juegan, marcan los marcan unos centropuntos pa todo alrededor, y hacen huecos con el taladro, que la broca sea el diámetro del diente, este diámetro, la broca, y después nada más le dicen al tornero que lo corte y ya quedaría con los dientes. Otra cosita que se me olvidó comentarles es que el adaptador que tiene el caliper, este caliper lo traía, digamos, para un disco de 180 milímetros, si no me equivoco. Entonces yo utilicé el mismo, porque si yo utilizo el espaciador de estos, que es para un disco de 203 milímetros, el caliper va a quedar como aquí, altísimo. Entonces jamás nos va a llegar el caliper a frenar aquí, porque lo separa demasiado. Entonces yo lo que hice, como no, esto es una adaptación, puse el que traía original, y lo que hice fue que lo corrí bastante para que me sirviera. Eso es otro punto que tienen que tomar en cuenta, ¿verdad? No utilizar el espaciador del disco de 203 milímetros, sino uno de un disco más pequeño.